bienvenidos aquí a esta sesión en el Gimnasio Liberal, conociendo la derecha buena. Profe, ¿cómo le ha ido? Otra vez estamos aquí. Todo bien, Angie. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Hoy vamos a tener una sesión bastante condensada y con un título quizás muy raro, pero seguro que más adelante usted nos va a comprender por qué le vamos a poner este título. Pero primero pasemos a conversar sobre tres palabras que quizás son muy comunes, pero a la vez bastante muy mal usadas, que es política, partidos y democracia. La gente está en contra de la política, los partidos y la democracia. Y eso está muy mal, porque la política es la manera civilizada de evitar la violencia, la barbarie, el conflicto explosivo. Los partidos son como las empresas en la economía, canalizan las demandas y ofertas de bienes públicos, y la democracia es como el libre mercado en la economía. Por eso es muy incoherente el liberal que está a favor de la economía, la empresa y privada y los libre mercados, pero está en contra de la política, de los partidos y de la democracia, y eso vemos mucho hoy y es una tremenda incoherencia. En este sentido, política, como que nos hemos olvidado que es negociación, diálogo, pero sobre todo resolver asuntos y en ese sentido como que ya no hay ese espacio de diálogo, más ahora hay un espacio de amenaza, un espacio como que solo lo que yo digo o solo lo que dice la ley. Exacto, y entonces el adversario político, el que es partidario de otras políticas públicas, es visto como un delincuente. Entonces con un delincuente no se negocia, con un delincuente no se va a elecciones, con un delincuente tiene que ir a la cárcel, y por eso vemos en las redes sociales tanta gente que quiere poner en la cárcel al presidente anterior o al presidente actual. Eso no está bien. En los países civilizados, en los países normales, antes tal vez, el que perdía las elecciones salía del oficialismo, salía del gobierno y no iba a la cárcel, iba a la oposición. Eso es muy importante. Hay un clima horroroso hoy en día en los países de crispación. Por eso la gente, conflicto permanente, odio. Caso de Venezuela, caso de Argentina, que le llaman la grieta. O sea, bueno, eso es porque por haber condenado, satanizado, demonizado a la política, a los partidos y a la democracia representativa. En otras palabras, si queremos salir del conflicto en el que estamos viviendo, nos toca hacer partidos y nos toca hacer política. Pero así política es, con P. Así es. En este segmento vamos a hablar de ¿por qué suceden estas cosas? Estas cosas suceden porque los marxistas clásicos, eso hay que entender la izquierda, los marxistas clásicos tienen tres escudos protectores, que evitan que los temas de la propiedad estatal de las empresas o de las instituciones educativas vayan a la discusión. Y esos tres escudos protectores son el marxismo cultural, la histeria anticorrupción y el lawfare o judicialización de la política. Es importante que tengamos esto en claro. El marxismo cultural no es una ruptura con el marxismo clásico, aquel de los 10 puntos del manifiesto comunista en la economía y la educación. Por eso lo hicieron en el siglo pasado y por eso tienen la sartén por el mango las izquierdas. Es una continuación y a la vez es tapadera, evita la discusión. Entonces, porque fíjate, Angie, las redes sociales, incluso en la televisión, los medios, la gente ya no habla más de privatización, no se puede hablar de privatización, ni mucho menos privatización educativa. Siguen las empresas en manos del Estado. ¿Por qué? Porque los temas de discusión son si un ser humano en estado embrionario es una persona o no, entonces el aborto, gran discusión. O si una mujer puede convertirse en un hombre y un hombre en una mujer y entonces puede casar dos hombres o dos mujeres, gran discusión. Así no salimos de abajo en América Latina, Angie. Bueno, la verdad que hemos cometido el error de tomar temas muy independientes y separados, pero sobre todo creo que hemos cometido el error de separarlos, ¿no? Aborto, mujer, hombre, hombre, mujer, Sí. y bueno, y al final uno dice, ¿y en qué quedamos?
Y creo que vale la pena también mencionar que nos estamos olvidando de que ahora es más importante defender a los animales que al ser humano, ¿no? A nombre de la ecología también nos estamos como que otra vez cerrando en otro tema, la ecología. Salvemos al planeta. Angie, me llamó la atención esta semana sobre una reunión en Costa Rica, ¿no? Sí. ¿Cuál fue esa? Ese fue el cuarto foro que tuvieron los grupos LGTBI, ¿no? Allá, para ver sus derechos. Ok, ahí se ve clarito, Angie, me llamó la atención y lo miré toda la información que había porque es muy interesante. Ahí se ve clarito cómo el marxismo cultural le sirve a la izquierda de tapadera, de cortina de humo, ¿no? Para que nadie discuta más privatización. No, las privatizaciones. Es para mantener calladitos y quietitos a los cristianos. Le diré que me disculpen los cristianos. Que nos disculpen los cristianos, nosotros somos cristianos, pero son cristianos pro vida y pro familia, pero solo al 50%, o sea, son pro vida y pro familia en tanto estamos, todos nosotros también, en contra del aborto y en contra del matrimonio gay y esas cuestiones y los cambios de sexo y todo eso. Estamos en contra, porque van a minar, a socavar, a destruir lo que Marx y Engels llamaban la familia burguesa. ¿Okay? Pero resulta que el marxismo clásico, el control del Estado en la economía, las empresas estatales y demás, también van contra el matrimonio, contra la vida, el matrimonio y la familia, porque arruinan la economía del hogar, la solvencia, digamos, doméstica. Y por eso nos dice, claro, no, eso es materialismo, eso es consumismo. No, eso no es materialismo ni consumismo. Tampoco es materialismo ni consumismo querer que un padre tenga la educación que su hijo quiera, y no lo que dice el Estado, ni dentro de un esquema que ellos quieran. Es decir, si yo quiero, y en este caso creo que respetamos la libertad. Si a una persona no le gusta como es, perfecto, se puede cambiar, pero eso no implica que al resto tenga que imponernos. Y si él quiere que su hijo se eduque en un pensamiento abierto, progresista, como lo llaman, pues adelante, no nos oponemos. Como tampoco a mí, seguro que no les gustaría a ellos que yo les imponga que estudien la Biblia, digamos, ¿no? Esta mañana el pastor Alan Sánchez Gallardo de Querétaro, en México, que nos sigue siempre, puso en su Facebook lo siguiente y yo lo compartí. Mi más absoluto respeto para aquellas personas homosexuales y lesbianas que no quieren imponernos a los demás la agenda del lobby gay. Con eso estamos totalmente de acuerdo. Pero después está también la histeria anticorrupción, que es el segundo escudo protector. Y sus tres hijas malcriadas, que son la antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia, ¿no? Aversión a la democracia, que también el doctor Sartori le llama directismo. O sea, directismo es, no, nada de parlamento, nada de partidos políticos, nada de elecciones. A la calle, hay que salir a la calle. Ahí están las plataformas. O sea, a la calle, hay que salir a la calle. Esa fue la vía de la izquierda siempre, de la izquierda subversiva, de la izquierda alborotadora y bochinchera desde 1789, desde la Revolución Francesa. Nosotros, la gente normal, la gente decente, de familia y de trabajo, no puede estar en la calle todos los días. Tenemos que trabajar, tenemos que educar a los hijos, tenemos que estar pendientes de 1001 factores, que aunque no lo crean, es importante. Por eso mismo, para defendernos nosotros, la mayoría silenciosa, siglos hace que existen instituciones como parlamentos, partidos políticos, democracia representativa, para tener nosotros nuestros representantes, políticos profesionales, no advenedizos paracaidistas, políticos profesionales de la derecha liberal clásica y conservadora, que nos representen mientras nosotros nos ocupamos de nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestro empleo, nuestros estudios, nuestros cónyuges y nuestros hijos. Y en esto yo diría que la histeria anticorrupción es un tema que ha sido hecho para un poco tener ocupada la prensa, ¿no? Porque esta mañana justo escuchaba una radio y la periodista decía, mi olfato de periodista me dice que había algo más ahí, por favor sigue investigando, ¿no? Y era que la policía 2 horas y 15 minutos estaba en persecución a un conductor, porque dice que estaba en un auto chuto y todo lo demás, ¿no? Pero nadie se quita que algo más hay por ahí abajo, ¿no? Bueno, de ahí se va al tercer escudo protector. O sea, el primero es el marxismo cultural.
Nadie va a discutir privatizaciones si estamos discutiendo aborto o las pajillas, o sea, las pajillas de plástico que contaminan, que dejan ciego a los tiburones, no sé qué. O las bolsas de plástico. Sí, ese es el primer escudo. El segundo es la histeria anticorrupción, todo se transforma en delito, no son juzgadas y evaluadas las políticas públicas por sus resultados, sino que todo es las pruebas de la corrupción y el juicio contra tal y que si va a la cárcel y que tiene que ir a la cárcel y demás. Y el tercero es el lawfare, la judicialización de la política, que es algo horrible y espantoso que nos está haciendo mucho daño a los latinoamericanos. Aquí y en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas y en el Centro de Liberalismo Clásico, los del Foro Liberal de América Latina, le estamos diciendo, le estamos mostrando, le estamos enseñando lo que no quieren que usted vea, no quieren que usted aprenda, porque le estamos diciendo la verdad. Por eso la Academia tiene un eslogan, una consigna que es en latín sapere aude incipe, atrévete a saber. Empieza. Hoy usted seguramente está empezando y bienvenido, porque tenemos mucho para hacer, tenemos mucho para aprender y por mucho que desaprender. Pues en esa perspectiva, profe, uno quizás diga la judicialización de la política. Ajá. Es decir, ¿eso qué significa? Que ya no se discute más de política, sino se va directamente a los estados judiciales, donde la justicia está dominada por el gobierno de turno, y terminamos en un círculo muy vicioso, porque al final ni funciona la histeria anticorrupción, que quiere encarcelar al que se ha robado millones. ¿Por qué? Porque es del gobierno, y quien le lleva es la oposición, y como la oposición también tiene su cola, pues ahí está, nos hemos entrampado. Y los sectores políticos, los actores políticos son todos socialistas, tanto los oficialistas como los opositores. Por eso no les interesa que se discutan las políticas públicas socialistas en economía y en educación. Tampoco les interesa que los liberales podamos ofrecer las soluciones a los fallos de política, a los fallos del Estado, y las soluciones son privatización, desregulación, baja de impuestos y liberalizaciones y apertura. No les conviene, no quieren. Entonces, ¿qué es lo que discuten? Casos de corrupción. Y entonces, con un caso de corrupción quieren tapar el otro caso de corrupción. O sea, tenemos siempre actores políticos enfrentados, oficialismo, oposición. Entonces, la oposición saca tal o cual caso de corrupción, la empresa tal o el contrato tal o la obra pública tal o cual. Entonces, ¿qué hace su adversario político? Dice, no, pero ustedes tienen este otro, ustedes tienen cola de paja, ustedes tienen el otro caso de corrupción que es la empresa tal, que hubo tantos millones y tal. Entonces, ahí no se puede cambiar el sistema. Porque no se puede cuestionar. Bueno, pues, pero sobre todo es que hemos entrado en ese juego, ¿no? Entonces, todo el mundo reclama, sí, justicia. Pero la pregunta, creo que nosotros como gente común y corriente, decir, ¿realmente este problema de corrupción que están tratando va a solucionar el problema de la mala educación o la mala salud que nos están dando? En absoluto, la pensión es miserable o el nivel de vida que nos están condenando. Pero ¿cuáles son los temas de discusión? Vamos a poner el ejemplo de Bolivia, porque los demás países son todos iguales. Aquí la oposición, que es socialista igual que el gobierno, le saca al gobierno sus casos de corrupción. Por ejemplo, el fondo indígena, que se lo defundaron, que se llevaron la plata, X cosa y tal. Entonces, ¿qué hace el oficialismo? Le saca al líder opositor que va en las encuestas, no, el caso Kiborax. O sea, si tú me hablas de mi corrupción, yo voy a hablar de la tuya. Así no podemos cambiar el sistema. Y los medios de comunicación, favor nos hacen, se la pasan todo el día mezclando sobre ese tema. Bueno, igualito es en mi país natal, Argentina. ¿Okay? La oposición dice, el caso de los cuadernos contra el gobierno anterior, porque ahí está el gobierno anterior, contra el gobierno anterior, el caso de los cuadernos y de la ruta del dinero y todo eso. Entonces, eso es lo que hace el sector que está en el gobierno ahora,
¿ok? Entonces, el sector que está en la oposición ahora, ¿qué es lo que hace? Ah, no, pero tú también tienes tu corrupción, tú también tienes los aportantes truchos a tu campaña electoral. Ah, así no se puede. ¿Cuándo vamos a discutir las políticas públicas, tanto del marxismo clásico, economía y educación, y no solo la del marxismo cultural, aborto y matrimonio gay? O sea, por eso es que en este segmento le hemos dedicado al tema del marxismo cultural, la histeria anticorrupción y la lawfare, que son los tres escudos protectores del marxismo clásico que le permiten a la izquierda seguir con la sartén por el mango, que es la economía y la educación. Gracias, profe. Gracias a ustedes por seguirnos en esta sesión. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.